Listo, doctor. Podemos comenzar. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este evento que organiza la Red Peruana de Universidades, que está denominado como la Sexta Semana de la Investigación 2025. En estos momentos estamos en la sala 9 y voy a actuar como moderador. Mi nombre es Fernando Murillo Salazar y soy el director de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En esta oportunidad tenemos la satisfacción de poder contar con la profesora Fiorella Kraft, la profesora Liliana Janet Saldarriaga y el profesor Marco Lazo Soldevilla. Doctora Fiorella, ¿me permite hacer su presentación? Perfecto, muchas gracias. Eh, Vamos a tener el, el honor y compartir todas las experiencias para este tema de la profesora Fiorella Kraft López de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Dentro de sus múltiples actividades y el currículo que ella tiene, vamos a resaltar las más importantes. Es médico cirujano graduada de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, con doctorado en ciencias biomédicas, docente e investigadora en el área de enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana. Su investigación se enfoca en la vigilancia hospitalaria de bacterias gram negativas y resistencia a antibióticos, con estudios multicéntricos en el Perú. Como docente y miembro de unidades de investigación, participa activamente en la producción científica y en formación de posgrado. Su rol académico incluye la integración entre investigación biomédica avanzada y docencia universitaria en salud. Y vamos a tener el gusto de escuchar el tema bacteriemias en el contexto hospitalario peruano, diagnóstico, manejo y desenlace. Doctora Fiorella, para dar las pautas, tiene un tiempo de participación de 15 minutos y le voy a avisar a los 10 minutos y luego faltando un minuto. Muchísimas gracias, doctora Fiorella. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si es que se puede ver bien la pantalla. Perfecto. Entonces voy a comenzar. Un gusto saludarlos a todos y agradezco mucho la invitación para presentar los trabajos de investigación que hemos realizado con mi grupo de investigación del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estos trabajos de investigación que voy a presentar a continuación pintan un panorama, creo que bastante comprensivo, de cuál es la situación de las bacteriemias en el contexto hospitalario peruano, partiendo desde el diagnóstico, yendo a través del manejo que se les da y el desenlace de los pacientes que presentan esta patología. Primero, a modo de una breve introducción, la bacteriemia es una de las infecciones más severas que podemos tener. Es la presencia de las bacterias en sangre, un fluido que normalmente debe de ser estéril y que se manifiesta clínicamente como sepsis o séptico en el espectro más severo de la presentación clínica. La mortalidad asociada a esta patología puede variar tremendamente de 12% hasta 50%, dependiendo de la población que estemos estudiando, de la edad, de las comorbilidades y de los patógenos que estén causando esta bacteriemia. En general, en un reciente estudio se estimó que 2,9 millones de muertes eran causadas por esta patología y que la bacteriemia es la causa número 1 de muerte en neonatos y niños menores a 5 años. El espectro del manejo de las bacteriemias abarca distintos procesos, desde la sospecha clínica del médico que se enfrenta a un paciente con síntomas sugerentes de una bacteriemia, hasta pasando por el diagnóstico que se hace a través de los hemocultivos, el inicio de tratamiento antibiótico inicialmente empírico, es decir, antes de saber quién está causando esto, y luego el ajuste de este tratamiento antibiótico guiado por los resultados de los hemocultivos.
es importantísimo tener en cuenta que el tiempo que tarda un médico en iniciar el tratamiento antibiótico empírico es un factor crítico en el pronóstico y la mortalidad del paciente. En este gráfico se puede ver claramente cómo a medida va transcurriendo más tiempo, más número de horas en el inicio del tratamiento antibiótico, el riesgo de mortalidad va incrementando exponencialmente. Como les mencionaba, los hemocultivos son el método gold standard para el diagnóstico de esta infección y dentro de los hemocultivos tenemos que tener en cuenta que hay varios factores dentro de su procesamiento que van a afectar la sensibilidad y su capacidad de darnos respuestas. Acá hay un mapa de los procesos que se tienen que realizar para la toma de los hemocultivos y quiero muy brevemente mencionarles algunos temas importantísimos. El primero es que los hemocultivos se tienen que usar adecuadamente, se tienen que ordenar si es que hay una verdadera sospecha, una alta probabilidad de que haya bacteriemia, y no se deben de usar si es que hay una baja probabilidad porque podría aumentar el riesgo de falsos positivos. El otro tema es tomarlos en el momento adecuado, es decir, antes del inicio de los antibióticos, porque una vez iniciados los antibióticos, la sensibilidad de este diagnóstico baja. Al momento de la toma de muestra también es importantísimo tener una adherencia a a la técnica adecuada de asepsia para evitar contaminación y de tomar el número de botellas de hemocultivos y volumen de sangre recomendado por las guías internacionales. Es al menos un set de hemocultivo, esto es 2 botellas, y nunca tomar un hemocultivo solitario, como le llaman, que es una botella única y el volumen de sangre que está marcado en la botella y que para adultos es alrededor de 10 mililitros. Por último, durante el procesamiento ya en el laboratorio se tienen que tener todas las prácticas adecuadas en el laboratorio y también hay pasos muy importantes que van a ayudarnos a este inicio o ajuste del tratamiento antibiótico más temprano. Por ejemplo, el que ni bien salga positivo el hemocultivo, se realice una tinción Gram y que este resultado sea reportado lo antes posible. Muy bien, entonces como les dije, para esta enfermedad tan severa existen guías para el manejo en los distintos procesos que he mencionado, para cuándo usar los hemocultivos, cómo mejorar la calidad del procesamiento de hemocultivos y también desde la parte clínica existen guías sobre cuál podría ser el mejor tratamiento antibiótico empírico ante la sospecha de una bacteriemia en base a la sospecha del foco o a la epidemiología local y también cómo ajustar ese tratamiento antibiótico, hacerlo un tratamiento dirigido en base a resultados de hemocultivos según los patógenos y los patrones de resistencia que se puedan encontrar. Lamentablemente, estas guías clínicas al momento para nosotros son internacionales y no contamos con guías nacionales y adaptadas a nuestra epidemiología local. Entonces, lo que quiero mostrarles a continuación es cómo estamos manejando los casos de bacteriemia en los hospitales del Perú. Para eso, nosotros realizamos un estudio a través de la red Vira Perú que establecimos mediante la colaboración con 15 hospitales centinelas, que los pueden ver en el mapa acá, en las distintas regiones del país. Lo que hicimos fueron dos grandes estudios. Uno fue un estudio de prevalencia puntual en donde censamos a todos los pacientes que se encontraban hospitalizados y vimos si tenían criterios para toma de hemocultivo y si se había usado el hemocultivo correctamente. Y también seguimos los hemocultivos procesados en esos hospitales y vimos algunos indicadores de calidad del procesamiento de hemocultivos para entender cómo estábamos en el diagnóstico de las bacterias. Otro estudio que hicimos fue el estudio Vira Perú. Este se realizó también entre el 2017 y 2019 en los mismos hospitales y lo que hicimos fue seguir todos los hemocultivos que se procesaban durante 6 y 12 meses. A 12 meses en estos hospitales se siguieron más de 34.000 hemocultivos y cuando salía uno de las bacterias que estábamos vigilando, que son las más comunes que causan bacteriemia,
Entonces, lo que hacíamos era no solo recolectar las cepas, sino también datos clínicos, epidemiológicos y de antibióticos utilizados para tener un panorama completo del manejo de las bacteriemias en estos 15 hospitales. Entonces, a continuación les voy a presentar de forma muy resumida lo que encontramos. Primero, en cuanto al uso y calidad de hemocultivos, lo que encontramos es que solo 3 de los de 10 pacientes que tenían indicación para hemocultivo llegaban a tener un hemocultivo realizado. Tenemos un 70% de oportunidades perdidas en cuanto al uso de este diagnóstico. Además, encontramos que en cuanto a los indicadores de calidad, no estamos al nivel de las metas que se postulan en las guías internacionales. Tenemos una baja tasa de positividad, cuando la meta es 6 a 12% a nivel global, en los 15 hospitales era 4,9%, con un rango de 1 a 8,1. Y por otro lado, teníamos una alta tasa de contaminación que iba hasta 4,2 en el nivel global y en algunos hospitales incluso hasta 15%, siendo la meta menos de 3%. Por otro lado, revisamos otros indicadores ya de proceso, indicadores de calidad de proceso. Eh, en cuanto a en qué momento se tomaban los hemocultivos, solo uno de cada tres, perdón, uno de cada tres hemocultivos eran tomados después del inicio de antibióticos, lo cual disminuía su capacidad para detectar al patógeno. Y teníamos un 72% de hemocultivos solitarios, lo cual está contraindicado según las guías. Además de todos los hemocultivos tomados, 9% nada más de las botellas tenían un volumen correcto de sangre inoculada, como pueden ver en este gráfico. Este es el rango entre las rayas rojas del volumen de sangre que estaría indicado para los hemocultivos de pacientes adultos, y lamentablemente en los 8 hospitales en donde se hizo este estudio de pesar las botellas pre y post inoculación, encontramos que estaba muy abajo. Además, encontramos que el tiempo de positividad y tiempo de reporte eran prolongados. Todo esto desencadena que el clínico, el médico, tenga dificultad en tener un diagnóstico para guiar el tratamiento. ¿Qué más encontramos? Cuando vigilamos los hemocultivos, pudimos encontrar cuáles son los causantes más comunes de bacteriemia en estos pacientes: Staphylococcus aureus y E. coli a la cabeza, con 19 y 17%, seguidos de otras bacterias gram negativas como Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Salmonella y Candida también. Pudimos también encontrar que la mayoría de los pacientes que tenían hemocultivos positivos, el 80% eran adultos, y un tercio tenían una infección de la comunidad, y 2/3 era una infección hospitalaria, y un cuarto estaban en la unidad de cuidados intensivos. Otro punto importante es que pudimos medir la resistencia antimicrobiana en estas bacterias que causan bacteriemia. Y como pueden ver acá, en cuanto a a los dos patógenos más frecuentes, Staphylococcus aureus y E. coli, nos pudimos comparar con el resto del mundo en base a la resistencia reportada en el Sistema Global de Resistencia. Y estamos por encima de la media en comparación con los países de bajos y medianos recursos, es decir, que estamos peor que la gran mayoría del mundo. Tenemos una resistencia de 36% en Staphylococcus aureus para meticilina y 68% para cefalosporinas de tercera generación. Asimismo, cuando nos fijamos solo en las bacteriemias causadas por bacterias gram negativas, casi 70% de estas infecciones son multidrogo resistentes, y 60% tienen resistencia a una droga que nosotros considerábamos de primera línea, como las cefalosporinas de tercera generación. Esto impacta directamente en la actividad del tratamiento empírico que se elige para manejar a los pacientes hospitalizados con esta infección. Nosotros evaluamos cuál era el tratamiento activo, el tratamiento que se les daba durante los primeros 2 días luego de tomado el hemocultivo, en donde todavía no se tienen resultados, para manejar estos episodios de bacteriemia, y si finalmente este tratamiento era activo
en comparación con los resultados que salían después del hemocultivo. Lo que encontramos primero fue que solo 78% de los pacientes que tuvieron un hemocultivo positivo llegaron a recibir durante estas primeras 48 horas un tratamiento antibiótico cual sea. Luego, esto bajó un poquito más a 74%, si es que eran cobertura para bacterias gram negativas, porque esto solo lo vimos para los hemocultivos positivos para gram negativos. Y esto bajaba a la mitad. 50%, 49% llegó a recibir un tratamiento activo em, durante estos primeros 2 días, lo cual resulta importantísimo Toda porque el la vida. efecto puede ser muy importante en la mortalidad para el otro 51% que no llegó a recibir tratamiento activo durante estos primeros 2 días, ¿no? Además, pudimos ver que las bacteriemias que fueron causadas por bacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación, a carbapenems o que tenían este patrón multidrogo resistente, tenían entre 3 y 7 veces más riesgo de recibir un tratamiento empírico inactivo. Finalmente, pudimos evaluar la mortalidad en estos pacientes, la mortalidad intrahospitalaria por cualquier causa, y lo que encontramos es que 1 de cada 3 pacientes fallecía durante su hospitalización luego de haber presentado este episodio de bacteremia, ¿no? Una mortalidad intrahospitalaria de 33%, y esto variaba según la bacteria que causaba la infección. Fíjense cómo para Staphylococcus aureus y Escherichia coli era alrededor del 25%, pero iba incrementando para otros patógenos como Klebsiella pneumoniae, cerca de 30%, y para Cinetobacter pseudomonas aeruginosa, que son infecciones generalmente adquiridas en el hospital, llegaba hasta un 50%. También vimos que lamentablemente cuando se trataba de una infección resistente, sea resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus o resistencia a carbapenems en las bacterias gram negativas, se incrementaba el riesgo a 2 o 3 veces según el patógeno, ¿no? Llegando hasta una mortalidad de 46 o 52%. Muy bien, espero no haberme pasado el tiempo, solo concluir que tenemos un primer panorama completo de la situación de los pacientes con bacteriemias en hospitales públicos nacionales en distintas regiones del Perú. Con esta información podemos saber que 1 de cada 3 pacientes con bacteriemia en nuestros hospitales fallece lamentablemente durante su manejo. Sabemos también que existe una alta prevalencia de resistencia a antibióticos de primera y segunda línea y que lamentablemente esta prevalencia de resistencia dificulta el tratamiento empírico y tiene un impacto en la mortalidad. Es necesario optimizar el uso y la calidad de los hemocultivos en nuestros hospitales en base a lo que hemos encontrado en los indicadores de calidad. Y finalmente se requieren guías clínicas nacionales y locales que se ajusten a nuestra epidemiología local y a nuestros recursos y realidad para mejorar el diagnóstico y el manejo de los pacientes con bacteriemia en nuestro país. Con eso termino. Muchas gracias. Acá están las referencias. Muchísimas gracias, doctora. Las preguntas se hacen vía chat o vía mensajería para responderlas una vez concluida esta exposición. Y ahora, desde la Universidad Cayetano Heredia, nos vamos a la Universidad Nacional de Tumbes y vamos a tener Doctor Murillo, mil disculpas que la interrupción, se le escucha un poco bajo. Ahora se me escucha mejor. Sigue bajo. Vale. ¿Ahora se me está escuchando? Bien, voy a levantar la voz un poco, les pido disculpas porque estoy eh, con la garganta un poco afectada. Estaba diciendo que ahora desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia nos vamos a ir a la Universidad Nacional de Tumbes y vamos a tener la satisfacción de escuchar a la doctora Liliana Janet Saldarriaga Sandoval con el tema
Enfoque social de la caracterización espacial y epidemiológica de casos COVID-19 en la región Tumbes 2022. Eh, Dentro de los logros de la doctora Liliana, podemos mencionar que es profesional con formación en enfermería y doctorado en ciencias de la salud, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud con adscripción a la Universidad Nacional de Tumbes. Se dedica a la investigación en administración de medicamentos, seguridad del paciente y educación continua en enfermería, con múltiples publicaciones internacionales. Y por último, desempeña funciones de coordinación de programas de maestría y es reconocida por su labor de formación docente y de investigación aplicada en salud. Doctora Liliana, le recordamos que el tiempo para su presentación es 15 minutos, se le comunicará a los 10 y un minuto antes de concluir. Bienvenida a nuestra sala número 9, doctora Liliana. Ok, muchas gracias. Desde Tumbes, bueno, este trabajo fue financiado por Proyecto Cano y lo realizamos porque en tiempo de pandemia pues hubieron bastantes casos en la ciudad de Tumbes y se realizó el enfoque social para ver la caracterización espacial y epidemiológica de los casos en la región hasta el 2022, ¿no? Desde el 2022. Desde que la Organización Mundial de la Salud, pues la mayoría sabe, declaró en emergencia, muchas ciudades fueron afectadas en el Perú. Tuvo un gran impacto y regular cantidad de fallecidos, cerca de 213.000 hasta el 2021. Y este pues trajo un impacto severo no solo a la parte social, sino a la parte económica y a la parte psicológica con el miedo y la frustración, ¿no? De las personas. Hubieron bastantes pérdidas económicas, aumentos, desempleos, pobreza, ¿no? En nuestro país, yo creo, y en todas las regiones del Perú. Este impacto pues se vio afectado sobre todo también por las redes sociales, la información que se daba sobre la pandemia. Y no se tenía una información detallada de cómo la población se veía afectada en nuestros medios, especialmente cuáles eran esas características sociales y epidemiológicas que afectaba a la población. Este estudio ecológico, ¿no? Es un estudio ecológico con el objetivo de determinar la caracterización espacial, ver esos focos y de transmisión, ¿no? De acuerdo a las regiones y localidades de Tumbes y proveer pues información útil, sobre todo al Ministerio de Salud, para decisiones, porque de los focos que nosotros hemos podido identificar, el índice de desarrollo social en esas localidades pues muestra que ha habido un mayor índice y foco de transmisión. Entonces, eso era uno de los objetivos. Al igual que nosotros, hay bastantes estudios que se realizaron en este tipo de análisis espacial a nivel de Brasil, México. En Perú tenemos uno en Juliaca que también fue desarrollado con el objetivo de hacer ese análisis de los vectores, ¿no? Para la parte de la gestión pública del contagio en la región de Juliaca, ¿no? De los eventos teóricos que nosotros nos hemos fortalecido para el desarrollo, pues ustedes saben, el virus de COVID hasta la fecha tiene una alta patogenicidad. Aparte que es uno de los virus de transmisión respiratoria que se transmite con el aire, que nosotros pues prácticamente inhalamos. Hay un mayor riesgo y se ha demostrado pues que mayor riesgo en inmunosuprimidos, comórbidos, especialmente adultos mayores, y que no se tenía pues un tratamiento específico y a la fecha tampoco, ¿no? Porque si bien es cierto, han habido vacunas que han disminuido pues el contagio, pero sin embargo sigue el problema como un problema de salud pública, ¿no? La Organización Mundial para Europa registró hasta el año 2022 cerca de 206.000 casos, América Latina 152.000, África 11.000, Oceanía, y en América Latina y Caribe totalmente un promedio de 67.000, 28 millones de casos. Perú reportó 3.5 millones, al igual que Chile, Ecuador y Colombia, ¿no? Este factor epidemiológico para nosotros nos ha servido mucho porque hemos identificado ciertas características en torno a la transmisión, la incubación, la duplicación que se daba en este tipo de contagio
y nos ha permitido identificar letalidad, ¿no? Mortalidad y vulnerabilidad de los casos que se presentaron en la región de Tumbes, ¿no? Este estudio ha permitido hacer dos tipos de análisis para cumplir, como se dice, los objetivos del trabajo, dado que en la región de Tumbes, ¿no? Estábamos muy cerca de la zona fronteriza y teníamos, como se dice, un factor de riesgo más sumado a la parte del contagio. Para Tumbes, a la fecha del 2022, hubieron cerca de 27.482 casos reportados de los que acudieron al Ministerio de Salud, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis, ha habido muchas personas que quizás no fueron a los establecimientos de salud. Ahí la importancia del análisis geoespacial, ¿no? Para ver cómo esta propagación se daba en esos espacios geográficos de las 3 regiones de Tumbes. Nosotros tuvimos las facilidades del Ministerio de Salud, quien nos proporcionó un sistema de información que tenían ellos del registro de los casos de COVID en las dos, desde el 2020 al 2022, ¿no? Y eso nos ha permitido realizar ese análisis ecológico, ¿no? En las 3 provincias de Tumbes, con la población. Ustedes saben, Tumbes tiene cerca de 237.685 habitantes, según reporte del INEI. La muestra del estudio fueron 15.583 casos confirmados de COVID, porque en total teníamos como 131.000 casos, pero de estos solo 15.000 fueron confirmados, ¿no? Todos los grupos etarios, desde niños hasta adultos mayores, inclusive gestantes, se hicieron registros manuales, ¿no? No se incluyeron los registros en algunos porque también tenían que es algo que creo que como una recomendación se le está dando también es al Ministerio de Salud, el registro un poco más, con más credibilidad porque han habido registros que estaban incompletos, ¿no? Se ha hecho una técnica de revisión documental proporcionada con esa base del Ministerio de Salud y se ha utilizado como herramientas la georreferenciación y aparte el análisis de la ficha epidemiológica que se manejó para ese entonces del análisis de COVID. El análisis estadístico, pues se hizo una base de datos, se ha utilizado como el software CAGIS 2.14 para la georreferenciación de los casos. Aparte se utilizó como estadísticas el índice de Moran, ¿no? El BOSMAC, que también nos permitió identificar pues todos estos análisis espaciales. Se ha cumplido con los criterios éticos tanto por la universidad como por el Ministerio de Salud. Y les voy a dar a conocer, pues, cómo se presentaron en este caso estas características. Entre las características sociodemográficas y epidemiológicas que se tuvo desde el 2020 al 2022, pues se ha tenido una tasa de incidencia de 7.840 casos por cada 100.000 habitantes para la fecha del 2021. Para el 2022 ya hubo un descenso y esto, pues, estos descensos se debieron, pues, comenzó, como se dice, la parte de la vacunación y muchas personas en Tumbes, como fueron partícipes, esto ayudó un poco a reducir los casos de incidencia, ¿no? En la tasa de incidencia para el 2021 también hubieron 78 casos, de los cuales hubo una disminución significativa para el 2022, también con 57 casos por cada 100.000 habitantes. Esto ha permitido, pues, que, si bien es cierto, hubieron dos tipos de olas en las que se marcó estos periodos de tiempo del 2021 desde el 2020 hasta el 2021, esto ha permitido esa disminución, ¿no? En torno a la prevalencia de los casos confirmados para el 2021 se registraron cerca de 36.573 casos, de los cuales 15.000 fueron tomados, como les decía, 15.387, y se ha tenido una tasa de mortalidad del 15% para el 2021. Ya para el 2022 hubo una tasa incrementada y esto se debió, pues ustedes saben, hubieron la presentación de las variantes del COVID y esto hizo un incremento en la región de Tumbes, ¿no? Como es el Omicron. En cuanto a la mortalidad por cada 1.000 habitantes para el 2020 fue de 2.17, pero ya para el 2022 ha disminuido. Este tipo de mortalidad se ha dado en la mayoría en los adultos mayores de 39 a 59 años en Tumbes, ¿no?
y ha traído como repercusión sobre todo pues en adultos mayores con comorbilidades que también hemos podido identificar, especialmente enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, enfermedad renal y entre ellas la obesidad que marca pues la mayoría de la población adulta entre 30 y 59 años. Y en los adultos mayores de 60, pues tuvimos un gran incremento para el año 2022, con una tasa de comorbilidad en ellos de 30.628, lo que representó pues el 23% por cada 10.000 habitantes, ¿no? Ahora, la tasa de letalidad también hemos tenido, también a diferencia del inicio de la pandemia, con una gran disminución para el año 2022. Y esto pues la adherencia que ha tenido muchas personas en cuanto al lavado de manos, en cuanto a la realizarse las pruebas de despistaje, a acudir frente apenas tengan síntomas y la vacunación, ¿no? Que se ha dado en la mayoría de la población. En cuanto, les decía, la tasa de mortalidad, la mayor que se representa, la tasa de la letalidad acumulada, ¿no? De acuerdo al grupo etario, fue de 30 a 59 años. Y esta se asocia mucho con la población económicamente activa, que eran los que tenían que trabajar. Y entre ellos también se incluye, pues, al personal de salud, ¿no? En cuanto a las características sociodemográficas, tenemos pues que hemos tenido casi una similitud, como se dice, equitativa en torno a hombres tanto de sexo masculino como sexo femenino. Los mestizos, a diferencia aquí en nuestra región, pues ocuparon cerca del 93.9% de la población que representó a este tipo de raza. La edad fue 30 a 59, ¿no? La ocupación, la mayoría eran de pertenecientes a tanto el sector salud como otros sectores, entre ellos la agricultura, ganadería y pesca, pues que es una de las actividades económicamente activas en la región y la mayoría de la población pues depende de estos ingresos. Y es ahí que nosotros hemos visto esta preponderancia en este tipo, y están justo en las regiones de Zarumilla, Corrales y el mismo Tumbes, ¿no? En cuanto a los profesionales de salud, los enfermeros pues ocuparon cerca de el 29% de los casos, ¿no? Que se contagiaron pues con COVID, seguidos de personal técnico y de los médicos, ¿no? Lo que indican pues que la mayor cantidad de estos profesionales que estuvieron en contacto con los pacientes pues estuvieron más expuestos y estuvieron, como se dice, vulnerables para el contagio de esta enfermedad. En cuanto a las características clínicas, tenemos que la mayoría se hizo pruebas, las pruebas diagnósticas fue la serológica. Utilizaron entre estos, pues cerca de 43% de la población usó esta prueba, seguido de la prueba antigénica y de la prueba molecular, ¿no? El tipo de muestra fue el hisopado nasal y nasofaringio con el 56% y la mínima cantidad que fue la broncoalveolar, que fueron la mayoría de los que estuvieron pues hospitalizados, ¿no? Y que en algunos de ellos cerca de 4.736 personas contagiadas de los 15.000 pues estuvieron hospitalizados, inclusive estuvieron en la unidad de terapia intensiva, algunos de ellos, ¿no? En cuanto a la distribución de comorbilidades, según sexo, la mayoría de del sexo, tanto masculino como femenino, la ocuparon las enfermedades cardíacas crónicas, seguido de la diabetes y la obesidad, ¿no? Estas fueron las enfermedades cuyas, prácticamente como factores de riesgo para las personas que se contagiaron en este periodo del 2020 a 2022, ¿no? Tuvimos también en este caso, en comparación de la vulnerabilidad, los casos más vulnerables, las personas mayores de 60, seguidos de menores de 1 año y mujeres gestantes, ¿no? Entre estos también hemos tenido personas indígenas que estos se incrementaron para el año 2022 cuando aparecieron pues las cepas o variantes del virus con Omicron. Ahora, en el análisis espacial, que fue la segunda parte
del análisis de los datos, aquí tenemos que, si observan estos mapas de calor, nos permiten ver dónde estuvieron la más densidad, estas coloraciones rojas que ven, en la ciudad de Tumbes como provincia, se tuvo pues a la parte oeste de Tumbes, mientras que la poca densidad tuvieron a la parte con baja densidad en la coloración azul. Estas coloraciones que nosotros vemos con el análisis, sí, permite ver dónde hubieron más contagios, o sea, dónde hubieron más focos de transmisión, lo que permite, ¿no?, tomar como decisión por qué se está dando esta situación en esta zona. La parte de Corrales, que es una de las zonas que también estuvo con bastante incidencia de casos de COVID, lo que indica una alta densidad. Y aquí si nosotros en el análisis que pudimos ver, la mayoría de estas poblaciones tienen pocos recursos de consumo de agua diario, porque hay limitaciones en horarios, ¿no? La parte del agua, la mayoría tiene trabajo de la agricultura, ¿no? Porque la mayoría tienen sembríos de plátano, arroz, y trabajan en esas actividades, por lo que se evidencia, pues, que hay una mayor, hay un mayor densidad de contagios en esa zona de Corrales. Al igual lo confirmado se encontró en Zarumilla por ser una zona fronteriza, ¿no? Y zonas periféricas a Aguas Verdes, donde hay mayor tránsito con la población del Ecuador, ¿no? Y como no hay un control sanitario pues adecuado, aún ahí más se incrementó estos contagios de COVID. En la parte ya de la localización del mismo Tumbes como distrito también se encontraron, y esta parte sobre todo en la zona de los barrios de Pampa Grande, donde también tenemos como se dice, deficiencias en los servicios higiénicos, población que también trabaja en la agricultura, ¿no? En el área de los obreros, donde se pueden haber contagiado. Ahora, este análisis espacial también nos permitió hacer un análisis de la curva epidémica en las 3 provincias, encontrando una alta transmisibilidad, ¿no? Sobre todo en el periodo 2022, cuando hubo como se dice, una ola por el incremento de la variante Omicron, y se dio en las 3 provincias de Tumbes, ¿no? Especialmente en la zona fronteriza de Zarumilla con la parte de Aguas Verdes. Ahora, en el análisis el análisis espacial nos permite ver también esa densidad y esa correlación de los casos, ¿no? De acuerdo a las zonas donde hubieron más contagios. Y el índice de Morán, que es para medir la correlación, este índice nos permite ver dónde existe más concentración y dónde existe mayor dispersión de casos. El índice mostró un índice Morán global de toda la región de Tumbes de 0,045, lo que es una agrupación, tiene una tendencia de agrupación espacial baja, ¿no? A diferencia de de la concentración que hemos encontrado en otras áreas, ¿no? También el análisis nos ha permitido, bueno, he traído el resumen porque son varios análisis que se han hecho en las 3 provincias de Tumbes, lo que son los clúster. Y estos clúster, por ejemplo, en el análisis de Tumbes se ha encontrado cerca del 99% de casos en la ciudad, ¿no? Y estos clúster rojos, como ustedes van, son las zonas donde se encuentra los casos confirmados de COVID, ¿no? Y que se dan en un mismo espacio y en un mismo tiempo, ¿no? Lo que sugiere, pues, que aquí existen ciertos factores a ser analizados, ¿no? Posteriormente para ver por qué se dieron esos contagios, ¿no? En el índice de Morán a nivel de Corrales también nosotros identificamos un índice alto, ¿no? Lo que sugiere que hay una mayor densidad de casos COVID, ¿no? Si hubiéramos encontrado, como se dice, un índice 0, pues hubiera habido una dispersión, lo que no muestra una correlación significativa, ¿no? De la agrupación de los casos de COVID, ¿no? Al igual lo encontramos en la ciudad de Corrales Norte, en el centro de Corrales hemos encontrado los clústeres,
¿no? Que aproximadamente 10 celdas que tienen un índice de densidad alto de casos contagiados a nivel de corrales. El índice Morán en Zarumilla también fue alto, de 0,07, no, a diferencia de los otros que se mostraron en Tumbes y Zarumilla, en Corrales. Se encontraron aquí 7 áreas calientes, ¿no? Con un alto índice también de densidad, ¿no? Que se centraron también en estos casos de COVID. Bueno, y como conclusión, el análisis de la distribución espacial y las características, pues evidencian una evolución dinámica y corresponden pues a la misma tendencia que se tiene a nivel nacional, ¿no? Los aumentos fueron en el 2022 con las nuevas variantes y desajustes de medidas preventivas. Como ya se liberó un poco el aislamiento que tenían, ¿no? La mayoría de las personas ya comenzaron a salir a trabajar nuevamente y ahí se dio nuevamente ese incremento. La reducción de la mortalidad y la letalidad sugieren pues una mejora progresiva y esto se debe pues a la vacunación, a las medidas de gestión de los servicios de salud, la población un poco más sensibilizada, lo que disminuyó esa disminución de casos de COVID. Asimismo, también se ha encontrado que hubieron comorbilidades que sexo, lo que hace de que los adultos mayores con este tipo de enfermedades pues estuvieran más vulnerables a la letalidad, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la parte de vacunación y enfoques que se dieron en esas intervenciones. Además, también el análisis muestra pues que hay pueblos indígenas en la región, ¿no? Donde se encuentra una mayor carga de enfermedad y mortalidad de acuerdo a las condiciones de vida, la vulnerabilidad. Doctora Liliana, si me permite, por favor. ¿Sí? Doctora Liliana, Dígame. hubo una emergencia con el otro expositor. Entonces, Sí. frente a temas importantes, vamos a darle unos minutos más. Ya ha pasado 4 minutos. Vamos a darle 2 minutos más y también a la doctora Sí, ya para estoy que terminando. pueda darle los 5 minutos más para que haya equidad en la exposición. Muchas Sí, gracias. ya estoy terminando, no se preocupen. La baja letalidad también fue observada en los gestantes y adultos y las personas vulnerables como menores de 1 año. Hubieron zonas muy con un índice de Morán alto, lo que permitió evidenciar tanto en Zarumilla, Aguas Verdes y Corrales, y esto se debe pues a la movilidad urbana, proximidad con la interacción fronteriza que tenemos aquí en la región de Tumbes. Los clústeres se identificaron densamente en poblaciones fronterizas, ¿no? Y esto nos ha permitido, pues, que culminar, pues, que esto demuestra de que es una información clave que nos puede permitir diseñar medidas de prevención, sobre todo en las evidencias que muestran este análisis espacial y que puede servir de utilidad para el Ministerio de Salud. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Noches, quería comunicarles que el doctor Marco Antonio Lazo Soldevilla nos ha comunicado de que tuvo una emergencia hospitalaria, por lo cual él no va a estar presente y ya se coordinará oportunamente cómo va a compartir esta exposición. Doctora Fiorella, si podría, por favor, tener 5 minutos más para las conclusiones, porque son temas muy enriquecedores y la sala está a su disposición. Bueno, buenas tardes. Gracias. Sí, traté de apretar todo esta experiencia que tuvimos con las bacteriemias en los 15 minutos, pero ahí vi una pregunta. Yo solo quería enfatizar que estos estudios que hicimos se hicieron en colaboración con médicos y microbiólogos de los 15 hospitales que veían en el mapa. Voy a retroceder para mostrarlos. em,
y esto es muy importante porque en realidad muchas de las investigaciones que hacemos están centradas en Lima y nos dan una visión muy tubular de la información, nos da información muy tubular y no vemos en realidad la realidad de todo nuestro territorio, ¿no? Entonces, em, lo que nosotros hicimos en estas investigaciones fue tratar de encontrar una vía para poder tener información de distintas regiones y centrarnos en hospitales de Minsa y de salud, que es donde la mayor parte de los pacientes peruanos se hospitalizan y donde estas infecciones son tratadas. Em, Quisimos tener también esta visión eh, integrativa de no solo centrarnos en la parte microbiológica y entender qué microorganismos causaban la infección, sino tener la visión completa para ver desde la parte operativa. Estamos identificando bien estas infecciones, se están diagnosticando correctamente, el método que se utiliza está siendo procesado de manera correcta o hay alguna brecha que tenemos que superar para mejorar esta ayuda diagnóstica. Y luego entender también que no todos los pacientes son iguales y entonces tener información epidemiológica para entender cómo se están comportando las bacteriemias, por ejemplo, que se adquieren en la comunidad versus las que se adquieren en los hospitales, cuál es la mortalidad en ambos, cuáles son los patógenos más comunes en las distintas, en estas distintas, en estos distintos escenarios y también cómo nos está yendo con el uso de antibióticos, ¿no? Nosotros tenemos médicos que todos los días se enfrentan a pacientes con esta severa infección y que tienen que tomar decisiones sobre qué antibiótico iniciar. Lamentablemente no tenemos guías locales ni nacionales que nos permitan hacer esa decisión de manera más guiada. Es algo muy personal al momento o pocos hospitales tienen algún protocolo para este manejo, pero en realidad es una brecha que encontramos y que creemos que podría ayudar mucho a mejorar el pronóstico de los pacientes que adquieren esta infección y que son tratados en nuestros hospitales. Entonces, simplemente para terminar, yo creo que eh, los invito a todos a reflexionar un poco sobre estas brechas. Si ustedes tienen oportunidad de trabajar en hospitales, tener en cuenta que esta es una infección severa que todavía tiene un espacio muy importante de mejora en su manejo, en su diagnóstico y que finalmente puede impactar directamente en la vida de los pobladores, de los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias. Doctora Fiorella, ¿se me está escuchando ahora? ¿Se me escucha? Se Doctora le Fiorella, escucha bajito, doctor. Fiorella, hay también otras preguntas. Buenas tardes. ¿Y qué criterios de esta probabilidad de la usaron como muestras del cultivo? Doctor, disculpe, no lo escuchamos. ¿Podría probar desde la conexión que tiene por celular? El audio, doctor, el audio, por favor. Doctora, buenas noches. Por favor, hay unas preguntas en el chat. Si es que podría revisar los mensajes, es para la doctora Fiorella. Sí, claro. Con respecto a la primera exposición, muy interesante, un problema muy frecuente en todos los centros de salud. ¿Qué criterios microbiológicos emplearon para determinar cuáles hemocultivos estaban contaminados? ¿Siguieron los lineamientos de algún consenso particular? Muchas gracias, Camila, por tu pregunta. Sí, es correcto. Nosotros, para la evaluación de los indicadores de calidad, tanto la positividad, la contaminación, los parámetros que utilizamos fueron los de la guía CLSI, que es una guía internacional y que se utiliza mucho en los laboratorios de nuestro país, así como de muchos otros países. Básicamente la definición de contaminación
tuvo que ser ligeramente ajustada en nuestro caso, porque la definición es que exista crecimiento de un microorganismo que normalmente es flora de la piel y que raramente es patógeno y que además solo crezca en uno de los dos frascos de hemocultivo tomado. Lamentablemente, y como expliqué, en nuestro país, en los hospitales que evaluamos, 72% de los hemocultivos eran tomados solo con una botella de hemocultivo. Entonces, básicamente no teníamos la segunda botella para comparar, pero nuestra definición, tratando de alinearlos lo más que podamos, era que si crecía un microorganismo que era flora de la piel, básicamente era Staphylococcus coagulasa negativo, se consideraba un contaminante. Y esto era en pacientes adultos. Muchísimas Eh, gracias. No sé si es que hay algunas preguntas para la doctora Liliana Janet Saldarriaga. Por favor, ponerlas en el chat. Doctor, mientras se animan, creo que puedo contestar la segunda. Hay una segunda Por pregunta para mí. supuesto, doctora. Le pido por favor que responda a las preguntas que están pendientes y pedir a los participantes que por intermedio del chat pongan en las preguntas para la doctora. Adelante, doctora. Gracias. Hay otra pregunta de Marco Antonio Quispe. ¿Qué criterios de alta probabilidad de bacteriemia usaron para toma de muestra de hemocultivos? Y estos son iguales para pediatría y adultos. Muchas gracias por la pregunta. Los criterios son parecidos. Para neonatos hay unas consideraciones adicionales, como sepsis neonatal, por ejemplo, pero en general se utilizó hay dos fuentes para determinar cuáles serían criterios para toma de hemocultivo por una alta probabilidad de bacteriemia. El primero es un consenso, una revisión sistemática y luego una validación de estos criterios a través de un grupo de investigación liderado por la doctora Fabre. Ellos tienen unos flujogramas muy simpáticos que nosotros también ahora hemos eh, eh, traducido con autorización de ellos y publicado, en donde en base a estudios que ellos han hecho, muestran cuáles son escenarios de baja, mediana alta y alta probabilidad de bacteriemia. Por ejemplo, shock séptico, artritis séptica, neumonía severa, tienen entre mediana y alta probabilidad. Mientras que por ejemplo, una infección de partes blandas leve tiene una baja probabilidad, una cistitis tiene una baja probabilidad, ¿no? Entonces, ellos dan esta guía, digamos. Y por otro lado, en el 2021, creo, se han publicado ya en la guía CLSI actualizada, justamente el M47, creo que es para hemocultivos, unos criterios clínicos para toma de hemocultivos por la alta probabilidad de bacteriemia. Entonces hay esas dos fuentes que se pueden utilizar y como dije, se pueden adaptar un poquito según la población porque para pacientes neonatos entra también a tallar el tema de sepsis neonatal y algunos otros temas más puntuales que ahorita no voy a abarcar, pero en general se aplican para toda la población. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar, doctora Fiorella? Y también estamos esperando las preguntas para la doctora Lilia Janet Saldarriaga, por favor, en el chat. Doctora Fiorella, ¿algo más que haya que agregar o una pregunta? Y pido disculpas a todos los compañeros por las dificultades con la transmisión. Gracias y adelante, doctora Fiorella. Gracias, doctora. Ahora se le escucha perfecto, no se preocupe. Em, Creo que no tengo nada más que agregar. Agradezco las preguntas que se han hecho y el interés por el tema. Em, una,
yo sigo varias líneas de investigación, nuestro grupo tiene varias líneas de investigación y en realidad solo para comentarles que nosotros comenzamos a estudiar todo desde el punto de vista de resistencia antimicrobiana y cuando establecimos esta red Vira Perú, queríamos ver la resistencia antimicrobiana y fue un hallazgo sorpresa encontrar este problema con los hemocultivos y luego con este impacto tan grande en la mortalidad. En otros países la mortalidad en pacientes con bacteriemia está entre el 15-20%. Y nosotros estamos hablando de que 1 de cada 3 pacientes que presentan bacteriemia en nuestros hospitales fallece durante esa hospitalización, ¿no? Entonces, se ha convertido claramente, al menos para nuestro grupo, en un tema muy importante, ha abierto una línea de investigación importante porque creemos que podemos tener un impacto en el manejo de los pacientes y en la mejora de la salud de los pacientes con esto, ¿no? Entonces, muy agradecida de poder presentar nuestros hallazgos en esta plataforma. Gracias. Doctora Fiorella, muchísimas gracias y su despedida para luego pasar con la doctora Liliana, también para que se despida de esta digna concurrencia. Muchas gracias a todos, un gusto estar acá. Gracias, doctor Murillo, por la asistencia y la coordinación. Y gracias a mi colega también por tan interesante presentación. Buenas noches. Muchas gracias. Doctora Liliana, por favor. Doctora Lilia. Un gusto también haber compartido. Este es prácticamente un proyecto que se ha finalizado recientemente. Esperamos que estos hallazgos den soporte a lo que es el Ministerio de Salud de la región de Tumbes y que para futuras pandemias pues se tengan en cuenta. Un gusto. Gracias también por su invitación y haber compartido con ustedes esta experiencia. Las disculpas que el caso amerita y esperemos que el problema que tuvo el doctor Marco Lasso Soldevilla de emergencia en el hospital sea superado prontamente. Se les agradece por participar a la sala 9 de la 6ª semana de la investigación organizada por la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias y que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches.